Kerem Bürsin, uno de los nombres más populares del mundo de las revistas turcas, vuelve a estar en la agenda. Bürsin, cuyo nombre últimamente se menciona con frecuencia tanto en su vida privada como en su carrera profesional, esta vez se habla de un evento muy diferente. La noticia que causó revuelo entre bastidores del mundo de las revistas es que Kerem Bürsin se disculpó con flores tras un malentendido con Melisa Sabank. Entonces, ¿cómo empezó este incidente y hacia dónde se dirige? El hecho de que el nombre del famoso actor Kerem Bürsin fuera mencionado en tal escándalo sorprendió a sus fans. Además, en el centro del incidente está Melisa Sabank, una de las conocidas familias empresarias de Turquía. Los rumores que se difundieron rápidamente en las redes sociales hicieron que el incidente se intensificara aún más. Las páginas de las revistas compiten entre sí para desentrañar la verdadera historia detrás de estas flores. Sin embargo, la pregunta más curiosa es esta: ¿estas flores y disculpas realmente fueron enviadas para complacer a Melisa Sabank? Entre bastidores, es muy probable que la comunicación entre Kerem Bürsin y Melisa Sabank se base en un malentendido. Sin embargo, los detalles reflejados en la prensa demuestran que el incidente tiene una historia mucho más profunda de lo que pensábamos. Este acontecimiento romántico pero confuso, como una disculpa con flores, arrastró a Kerem Bürsin en medio de una tormenta de especulaciones que nunca deseó. Aunque Melisa Sabank no ha hecho ninguna declaración, lo cierto es que este incidente se hablará en la agenda de la revista durante mucho tiempo. Porque el éxito de Kerem Bürsin en su carrera y la agitación en su vida privada siempre llaman mucho la atención. Los fanáticos se preguntan cómo el famoso actor corregirá este malentendido. Al mismo tiempo, la forma en que reaccionó Melisa Sabank ante esta situación es un gran interrogante. En esta serie de vídeos te contamos en detalle los detalles de las flores enviadas a Kerem Bürsin, el inicio y desarrollo del evento y las reflexiones de este evento en el mundo de las revistas. Para cada episodio examinaremos cómo se evaluó este evento desde todos los ángulos y qué sucedió detrás de escena. Las declaraciones de Kerem Bürsin sobre este sorprendente evento en la agenda del mundo de las revistas, el silencio de Melisa Sabank y la gran historia detrás de estas flores fascinarán tanto a los fanáticos de Kerem Bürsin como a los entusiastas de las revistas. Ahora echemos un vistazo más profundo a los detalles de este sorprendente evento. Kerem Bürsin, uno de los actores más conocidos del mundo de las revistas turcas, ha estado presente durante mucho tiempo tanto en su actuación como en su vida privada. Sin embargo, esta vez los acontecimientos se desarrollaron un poco diferente. Según la noticia difundida en las redes sociales estos últimos días, causó revuelo la afirmación de que Kerem Bürsin se disculpó con flores tras un malentendido con Melisa Sabank. Entonces, ¿cuál fue la historia de estas flores y cómo llegaron las cosas a este punto? Todo empezó en una reunión privada que Kerem Bürsin mantuvo con su círculo cercano. Se afirma que a esta reunión también asistió Melisa Sabank, miembro de la familia Sabank, una de las familias más famosas de Turquía. Según la información proporcionada por testigos presenciales, algunos problemas de comunicación experimentados durante la reunión hicieron que Kerem Bürsin ofendiera involuntariamente a Melisa Sabank. Esta situación, que al principio empezó como un asunto muy pequeño, llamó la atención cuando Melisa Sabank abandonó temprano la reunión. Según los detalles del incidente, una broma o una palabra mal entendida durante la reunión molestó a Melisa Sabank. La reacción de Melisa ante esta situación fue abandonar la reunión en silencio. Sin embargo, la razón principal por la que el incidente se intensificó en este punto fue que se filtró a las redes sociales en poco tiempo. En Internet corrieron rumores de que Melisa Sabank se sintió seriamente ofendida durante la reunión. Algunos usuarios sugirieron que el sentido del humor de Kerem Bürsin falló. Sin embargo, se supo que Kerem Bürsin tomó medidas poco después de que ocurriera tal situación y envió flores a Melisa Sabank. La nota escrita en las flores enviadas hizo que el incidente se volviera aún más popular. Según información filtrada a la prensa, en la nota de las flores se incluyeron las siguientes declaraciones. Lamento lo que pasó. Todo fue mal entendido. Espero que estas flores sean un pequeño paso para explicar la situación. Tras esta nota, el hashtag #KeremBürsinOzurcicekleri se volvió tendencia en las redes sociales. Mientras que algunos fanáticos consideraron este movimiento como una actitud romántica y madura, otros pensaron que el incidente fue exagerado y fue solo un simple malentendido. Sin embargo, este acontecimiento llamó mucho más la atención, sobre todo porque el nombre de uno de los miembros de una familia tan arraigada como la familia Sabank estaba asociado a un actor tan grande.
El incidente de Melissa Sabank llama la atención como un acontecimiento que inesperadamente llegó a la agenda como una bomba. Entonces, ¿qué pasó al comienzo del incidente y cómo creció tanto este proceso? Aquí está la revisión detallada. Todo empezó en una cena especial a la que asistió Kerem Bürsin con sus amigos más cercanos. Si bien el objetivo de esta organización era una reunión totalmente amistosa, un problema de comunicación con Melissa Sabank, una de las figuras más importantes del mundo empresarial, que se encontraba en la misma mesa, cambió todo. Según testigos presenciales, Kerem Bürsin utilizó una expresión que incomodó a Melissa Sabank durante una broma o un discurso. Sin embargo, en el momento del incidente, esta situación se desarrolló más rápido de lo que nadie imaginaba. ¿Qué hay detrás de escena del incidente? Melissa Sabank es miembro de una de las familias más establecidas de Turquía. Llamando la atención tanto por su papel en el mundo empresarial como por su postura en su vida privada, Sabank dibuja un perfil que no da mucho material al mundo de las revistas. Sin embargo, este incidente trajo el nombre de Sabank a la agenda de una manera que él no quería. Según algunas fuentes, una broma verbal hecha por Kerem Bürsin durante la reunión fue mal entendida y Melissa Sabank se sintió incómoda por esta situación. La razón por la que abandonó temprano la reunión fue la idea de que esta broma lo había afectado profundamente. Sin embargo, la verdadera razón por la que el incidente no se detuvo ahí y se hizo más grande es que uno de los participantes llevó esta historia a las redes sociales. Reflejo del incidente en las redes sociales. Estas afirmaciones, que se difundieron primero en las redes sociales, se volvieron virales en poco tiempo. ¿Qué le dijo Kerem Bürsin a Melissa Sabank? Si bien preguntas como estas se convirtieron en la agenda en plataformas como Twitter e Instagram, varias especulaciones también se difundieron rápidamente entre los seguidores que sentían curiosidad por los detalles del incidente. Mientras algunos culpaban a Kerem Bürsin, otros argumentaban que esta situación era un completo malentendido. Especialmente la asociación de Melissa Sabank, miembro de una de las familias más poderosas de Turquía, como la familia Sabank, con este incidente, llevó el tema a un lugar aún más importante en la agenda de la revista. Periodistas y escritores de revistas famosos no pudieron permanecer indiferentes ante este